Bienvenidos a Casa América, en esta ocasión a la presentación de un libro, Una historia del exilio español en Uruguay, 1814-1978. Nos acompañan esta noche en la mesa uno de los autores del libro, Manuel Suárez González, el cónsul general del Uruguay en Madrid, Álvaro Malmierca, Manuel Suárez Suárez, experto en migraciones, y Gustavo Núñez Abella, historiador. Quiero agradecer sobre todo, por un lado y en primer lugar, al Centro Uruguayo de Madrid y en segundo lugar, por supuesto, a la Embajada del Uruguay, representada en este caso por el cónsul general uruguayo en Madrid, y señalar que esta es una actividad de gran relevancia para Casa América porque cada vez yo creo que nos damos más cuenta que España y Latinoamérica han tenido una muy intensa relación, siempre o muchas veces relacionadas pues con vínculos históricos o culturales, pero cada vez más quizás los propios españoles nos hemos dado cuenta que esa relación también tiene una dimensión humana fundamental. Los intercambios, los flujos humanos a ambos lados del Atlántico han sido constantes desde hace muchísimos años. Primero eran los españoles los que viajaban hacia América, muchos de ellos en muchas ocasiones en busca de un futuro mejor. Luego, durante los últimos años, las comunidades latinoamericanas en España han crecido enormemente y todos hemos sido testigos de las grandes colonias colombianas, ecuatorianas, peruanas, bolivianas, argentinas o los propios uruguayos que han vivido en España. Y esta dimensión humana, sin duda, enriquece y da actualidad a una relación de España con Latinoamérica o de Latinoamérica con España que yo creo que no puede ser más estrecha. Por eso saludamos y creemos que un libro como este, que analiza uno de los aspectos concretos de esta dimensión humana, es tan importante. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia, a los miembros de la mesa, y les dejo, ya no me enrollo más y les dejo con ellos. Muchas gracias. En nombre del Centro Uruguayo, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de la misma manera que a las autoridades de Casa América. Hoy presentamos un libro, mucho se habla de las migraciones, en este caso vamos a hablar de un tema muy concreto, que es el exilio, en este caso de los españoles al Uruguay, con la diferencia de que no solamente hablaremos del exilio, que es lo que más se suele hablar, que es la posguerra civil. Se empieza a hablar, es un libro muy curioso porque habla desde 1814, o sea, el momento en que los países empiezan a independizar de España, y se producen fenómenos muy curiosos que pueden ser migración, pero que están encuadrados dentro también lo que es el exilio, en tanto una situación dramática de esos pueblos, en este caso de España, que durante más de un siglo, por distintas situaciones políticas y de enfrentamientos de distinta índole, fue generando olas migratorias donde, digamos, había mucha gente que iba exiliada, entendiendo por exiliado aquel que no tiene más remedio, bien sea por fuerza, porque está en peligro su vida, sus circunstancias personales, o incluso por represalias. Y no estamos hablando solamente de lo que pueda hacer la guerra civil, estamos hablando de liberales, carlistas, monárquicos. España fue pasando por distintas circunstancias que obligaron a esos movimientos, y en este caso que terminaron en Uruguay, país pequeño que realmente no se suele hablar de él o se habla poco, pero que terminaron, y no solamente hablo de aquellas figuras más representativas como podían ser Margarita Xirgu, no sé, Bergamín, etcétera, ¿no?, sino de decenas, de miles de españoles que emigraron y aportaron mucho y se integraron mucho en la sociedad uruguaya y en los distintos aspectos de esa sociedad. Incluso se involucraron tanto que se involucraron en los propios conflictos habidos en esas tierras, ¿no?, en este caso en Uruguay. Es un libro curioso porque es un libro que es de investigación realmente, pero está desarrollado con una capacidad de divulgación muy interesante.
no solamente habla y hace las introducciones históricas de cada momento que vive tanto España como Uruguay, sino que habla persona a persona. Es difícil encontrar eso. Personas que no conocemos, pero que realmente eran esos miles de anónimos que se integraron en aquellas orillas y que aportaron muchísimo. Yo personalmente, también como exiliado en su momento, por una situación de dictadura en Uruguay, siento un poco mío todo lo que pasó y entiendo un poquito mejor, o creo entender un poco mejor, todos esos grandes movimientos, ¿no? Yo no quiero decir mucho más. Aquí está, creo que una persona con formación en el ámbito diplomático y consular, que es nuestro cónsul general en España, el señor Malmierca, que tiene una experiencia en ese aspecto y que nos puede dar una visión y una versión, incluso de la situación que puede estar ocurriendo ahora. También tenemos una persona que es Manuel Suárez Suárez, que es una persona que incluso estuvo viviendo muchos años en Uruguay, él es gallego, a pesar del acento, y bueno, que es una persona que ha desarrollado estudios bastante consecuentes y profundos sobre el tema de la migración, fundamentalmente gallega al Uruguay. Y por supuesto, a uno de los autores, a Manuel Suárez González, que junto con otros dos españoles desarrollaron este libro muy interesante. Uno de ellos es no solamente emigrado, sino una persona exiliada en Uruguay, y otro que es profesor también de Historia y Sociología, que entre los tres han elaborado este libro. Lo recomiendo porque es un libro que, partiendo de la investigación, se desarrolla en un ámbito de divulgación muy interesante. Con esto termino mis palabras. Le doy pase al señor Malmierca y les agradezco nuevamente la presencia aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, quiero significar que no estoy solamente aquí a nombre propio, sino también el señor embajador me ha pedido que lo represente expresamente esta tarde. Dicho lo cual, lo primero que quiero hacer es extender mi agradecimiento a Casa América y a la gente que trabaja aquí, que siempre nos recibe con tanta cordialidad. Así que muchísimas gracias, Rodrigo, Amparo. Siempre nos hemos sentido muy bien arropados en esta casa y la verdad que basta ver el ambiente que hoy tenemos, esta hermosa sala, como son todas las de este palacio, que realmente es una belleza y una fortuna estar aquí. Quiero agradecer con especial énfasis al Centro Uruguayo de Madrid, que me ha invitado a participar en este encuentro como expositor, como presentador, y también agradecerle a ellos no solamente esta instancia, sino todo aquello que suelen hacer permanentemente en pro de la difusión de los valores de nuestro país y especialmente de nuestros valores culturales, como es el caso. Y quiero señalar también la dicha y el honor que me corresponde de estar en esta mesa compartiendo con mis contertulios y principalmente con uno de los coautores del libro, don Manuel Suárez González, con quien ya hemos estado departiendo ya ayer y hoy sobre este libro estupendo que realmente, como decía Gustavo recién, es un libro que sorprende como está planteado. Yo primero que nada, como siempre que abordo el tema inmigración en este tipo de reuniones, de conferencias y todo eso, a mí me gusta comenzar por algo muy genérico que tal vez algunos de ustedes dirán, bueno, es casi perogrullesco, pero que creo que es importante tenerlo en cuenta. Yo soy un convencido que la historia de la humanidad, la epopeya del hombre es la historia de las migraciones. El ser humano, desde que, no sé si es echado del paraíso terrenal o del lugar donde evolucionó como especie, parece ser que en África, su devenir por la tierra es un continuo tránsito
y así es como los movimientos humanos explican muchas de las, o la mayoría de las instancias históricas por las cuales el ser humano ha transitado. Así es como se han producido ese fenómeno que hace ya unos años alguien bautizó como aculturación, es decir, el hecho de que las culturas se funden unas con otras y de allí surgen nuevas culturas. Nosotros, de alguna manera, en Occidente, por supuesto que tenemos un trazado que nos remite a una civilización, podríamos decir, judeo-greco-latina, que luego deviene en el cristianismo. Y por supuesto que cuando España nos hace ese regalo de descubrir América, que en realidad también hasta el término descubrir en su momento fue debatido, es decir, se habló mucho de que más bien era un encuentro, pero que más allá de otras teorías que hablan de que fueron los vikingos, de que fueron no sé quién, pero el hecho es que es España la que en los tiempos modernos nos hace encontrar, aparece América en el concierto de las naciones del mundo y de la humanidad, y allí también encontramos un montón de culturas que, por cierto, son muy importantes y hasta el día de hoy se desarrollan en muchos países de América Latina. Ahora, la propia España también fue una tierra que fue un crisol de razas, un crisol de migración desde los primeros tiempos. Por algo en España tenemos elementos que nos marcan la presencia del hombre prehistórico, con las cuevas donde hay pinturas rupestres, donde hay testimonios de creencias, de valores que ya el ser humano practicaba en esos tiempos. Luego sabemos que por aquí han pasado todos los fenicios, los cartagineses, los romanos, los griegos, los moros, es decir, este país se ha conformado en base a ese crisol, a esa aculturación, a esa mezcla, que es lo que le da su carácter, yo creo, a España como país. Y luego, al aparecer América en el firmamento, España comienza ese tránsito también hacia América, y allí se plantea este fenómeno que primero, como ayer señalaba Manuel, en los primeros años era simplemente los españoles que iban a tierras que eran también españolas porque eran parte del reino. Luego, cuando comienzan los procesos de emancipación de los países en América, entonces ya los españoles se los considera inmigrantes porque ya aparece ese extraño concepto de extranjería que en ese momento, al principio, no existía, ¿verdad? Por eso creo que los autores eligen el año 1814 como inicio, pero podríamos, en realidad, la presencia española la podríamos estudiar desde mucho antes. Es decir, nuestro propio país, cuando todavía no era un país, cuando era una fracción del virreinato del Río de la Plata, y era llamado la banda oriental, porque era la banda que estaba al este del Río de la Plata. Todos los centros poblacionales fueron fundados con españoles, y uno de los casos más típicos es el de la propia capital, Montevideo, que como todos sabemos se funda en base a un grupo de familias canarias que van especialmente para eso, para fundar Montevideo. O sea que la presencia española es absolutamente importante. Luego, Uruguay, a diferencia de otros países de América Latina, si bien poseía una población autóctona, era una población que desde el punto de vista cultural estaba muy atrás en comparación con otras civilizaciones que prosperaban en América. Es decir, si uno piensa la riqueza maravillosa que tenían los aztecas, los incas, hasta el día de hoy incluso hay países como Paraguay donde el guaraní es un idioma, es una lengua que se habla en forma tan común como el español.
Sin embargo, nosotros perdimos esa población. Yo creo que el genoma, desde el punto de vista biológico, está en los uruguayos, que esa gente que vivió en nuestra tierra, de alguna manera dejó una impronta, pero más que nada en lo que es la genética. Ahora, desde el punto de vista cultural, lamentablemente sus creencias, sus costumbres, sus artefactos, todo eso se perdió y al día de hoy no es más que arqueología. Entonces, dicho lo cual, evidentemente que nuestro país se conforma fundamentalmente con lo que aporta Europa. Y de Europa, evidentemente que la principal fuente es España, seguida por Italia y luego por otros países que también trajeron sus inmigrantes. En el caso español es interesantísimo ver, y el libro lo hace especial hincapié, cómo justamente, y lo señalaba Gustavo, cómo las diversas instancias de lo que sucedía en Europa fue acompañando también instancias históricas de lo que sucedía tanto en Uruguay como país. En 1814 Uruguay todavía no era un país, es decir, en 1814 Uruguay incluso estaba, yo creo que sí estaba el protectorado artiguista y estaba a punto de ser invadida por los portugueses. O sea que nuestro país, como país independiente, como todos sabemos, recién en 1825 se declara la independencia y en 1830 se jura la Constitución. Así que digamos que era aquel protectorado artiguista de tan grande enjundia y que tiene tanto que ver en nuestra idiosincrasia, en nuestra forma de ver determinados valores humanos, que hasta el día de hoy son parte de nosotros, pero se expresa en una suerte de protoestado, porque todavía el país como país no era ni siquiera, el propio Artigas ni siquiera pensaba en un país, sino en una provincia de las Provincias Unidas del Sur, dentro de un régimen confederado. Vale decir, cuando Uruguay se establece como país independiente, ya el exilio, hay un exilio español, hay un contingente de españoles absolutamente importante, que no en vano nos llamamos todos como nos llamamos, que está conformando y está haciendo parte de la historia y está haciendo la historia junto con los criollos en todo momento. Y luego vemos distintas etapas. Hubo una parte de esa inmigración que a veces fueron por momentos de hambruna, porque hubo momentos que en Europa se vivieron verdaderas hambrunas terribles y eso hacía que contingentes enteros de personas se metieran en unos barcos que realmente no sé si alguno de nosotros tendría coraje de hacerlo, pero se cruzaban el mar y se iban a hacer la América. Luego hubo algunos que fueron de una manera justamente más por un tema económico, porque se ofrecía en aquel momento América Latina y sobre todo Río de la Plata se mostraba como tierra de promisión y muchos fueron con esa idea de prosperar y lo hicieron y lo consiguieron y por cierto que muchos españoles, que algunos pueden haber sido nuestros propios bisabuelos, abuelos, padres, lograron en muchos casos prosperar y formar familias e integrarse a esa sociedad. Y luego tenemos el episodio de la Guerra Civil, el cruel episodio de la Guerra Civil, que luego de todos esos acontecimientos fratricidas que desangraron a España, mucha gente se fue al exilio y Uruguay fue uno de los países, y lo digo con orgullo como representante de uruguayo, que acogió sin ningún tipo de requisito a quienes quisieron venir a vivir a Uruguay. Y como bien se señalaba, esa gente no fue necesariamente solo los famosos que todos conocemos, no fue necesariamente combatientes que habían sido del bando republicano, que habían sido milicianos, que tenían su cabeza a precio de alguna manera, sino que mucha gente común. Simplemente, incluso ayer hablábamos que hasta
ante la repugnancia que les podía ofrecer la perspectiva de vivir bajo una dictadura, de la cual en ese momento nadie podía saber cuánto iba a durar y cómo iba a ser de cruel, prefirieron buscar otros horizontes, sobre todo en un país como Uruguay, que ya en aquella época daba una visión de ser un país liberal, un país que ya había entrado en la modernidad, que fue, como sabemos, precursor en una cantidad de materias, por ejemplo, de legislación laboral, de derechos humanos, en fin, ya era un país que estaba consolidado el Estado y estaba consolidado el concepto incluso del estado de bienestar. Tanto que hoy día se habla en medio de la crisis del estado de bienestar. Bueno, Uruguay ya tuvo estado de bienestar desde los primeros años del siglo XX. Y bueno, y sigo diciendo, esa gente fue fundamental porque muchos de ellos eran grandes intelectuales, personas que venían con un bagaje muy grande de todo lo que habían vivido y también se integraron a nuestra sociedad y dieron mucho y fueron parte también de nuestra historia a partir de ese momento. Luego, el último fenómeno que yo quisiera resaltar, que es un fenómeno realmente actual, es que en este momento, bueno, Uruguay, como ustedes saben, bueno, vivimos diversas instancias, tuvimos un periodo que quebró esa tradición institucional de Uruguay por 12 amargos años, pero que por suerte eso pasó. Uruguay restableció su institucionalidad con éxito, hasta el día de hoy seguimos así, y eso marcó además que el país tenía la madurez necesaria como para, a pesar de haber soportado esos años oscuros, igual renació en su democracia y en su institucionalidad con el mismo brío y con el mismo respeto hacia los derechos y todo que siempre había tenido. Entonces eso también genera hacia el resto de las naciones un respeto que creo que lo tenemos bien ganado. En Uruguay, desde la salida de la dictadura, se han sucedido diversos gobiernos, siempre dentro de la legalidad, con limpieza absoluta en materia y respeto absoluto de quién gana y quién pierde. Pero lamentablemente no fuimos, porque somos... yo, cuando se dice un país pequeño, yo tengo mis peros en ese sentido. Uruguay no es un país pequeño. Si nosotros lo vemos comparado, por ejemplo, en Europa, podría ser un país de porte mediano. Uruguay yo creo que parece pequeño cuando lo vemos entre los dos gigantes que nos ha tocado de vecinos. Pero no es un tema de extensión geográfica. Lo que sí tenemos es una población pequeña, son 3,5 millones de habitantes que no han cambiado mucho a lo largo y tampoco hay perspectivas de que cambie. Ese sí es un tema que tenemos de problemática demográfica en todo caso. Pero a lo que iba es que Uruguay en todo ese proceso no es inmune ni puede ser inmune a todo lo que pasa en el mundo. Es un país demasiado permeable, demasiado receptivo a las realidades mundiales. Y lamentablemente las situaciones económicas nos tocan siempre para bien o para mal. Eso llevó que, por un lado, hubo un exilio uruguayo, que buena parte de ese exilio vino hacia España, que fue provocado por problemas en la dictadura, por persecuciones, y luego se da un exilio de tipo económico en un momento dado en que Uruguay pareció tocar fondo y la gente en la desesperación vino a España y a otros países donde todo parecía estar bien y vino también a buscar un horizonte. Como la vida nos da sorpresas, como dice la canción, resulta que hoy día, y este es el fenómeno que quería recalcar ya para finalizar, es que a partir del momento que empieza la crisis en Europa, no solamente que tenemos un constante flujo de uruguayos que se están retornando a Uruguay o que están yendo a otros países en búsqueda de mejores horizontes,
sino que se produce un flujo de españoles, que también ahora tenemos otra nueva migración española hacia Uruguay. Lo que es la vida, lo que es la historia, es así. Nosotros afortunadamente no tenemos ley de extranjería, ni tenemos sala de inadmitidos, entonces los españoles son siempre bien recibidos y se juntan a nuestra sociedad con total naturalidad, porque en realidad nuestra cultura, nuestros valores, comemos lo mismo, hacemos lo mismo, es decir, somos absolutamente homogéneos. A veces me llama la atención que muchos españoles desconozcan hasta qué punto Uruguay es un país tan cercano, no geográficamente, pero desde ese punto de vista histórico, cultural, social y todos esos aspectos. Así que hoy día estamos frente a esa situación. Primero fueron muchas compañías españolas que se han estado radicando y sigue ese proceso que se están radicando en Uruguay, porque hoy día las cifras en Uruguay están dando muy bien en materia económica, tenemos varios años de crecimiento continuo, y se han empezado a llevar mano de obra calificada, gente que precisaban operarios o técnicos especializados para poder empezar a trabajar desde el principio. Ahora ya estamos viendo el fenómeno de gente que va directamente a la aventura. En general se trata de gente calificada, pero que va en búsqueda de trabajo, de encontrar la posibilidad de hallar trabajo. Así que nuevamente en este devenir de la historia, y volviendo a lo que decía al principio, es la historia del hombre, es esto, la historia del movimiento, de las migraciones. Muchísimas gracias, y no sé si sigue la palabra. No sé tú. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Manuel Suárez. Yo no sé si es gallego, es uruguayo, o yo creo que lo vamos a dejar en gallego. Vivió muchos años allá, él es gallego. Y es una persona que ha trabajado mucho sobre la emigración gallega al Uruguay y conoce mucho a la gente de allá. Es decir, todavía te encuentra en la puerta y te recuerda que la panadería de Malvin, que estaba Mengano y que hacía los croissants mejores de tal zona, ¿no? O sea, conocía muy bien. Y por eso queremos, pues es una persona en ese sentido muy interesante, ¿no? O sea, nos mete en el problema del español y en este caso en Uruguay. Manuel, para ti. Gracias. Antes de nada, y empezar con los cuentitos y las anécdotas, que a todos nos van a gustar, agradecer a Casa de Uruguay, era la ex, esa era la ex, al Centro Uruguayo de Madrid, en concreto al amigo Juan y a su esposa, María Souto, Sotelo Souto, que se molestaron en acercarse a Galicia para convencerme de que viniese aquí. Bueno, realmente no fue para eso, fue para entregarme en mano esta joya, con lo cual quedé gratamente recompensado. Lo primero, casi siempre es lo primero, y tenemos que ir a Galicia. Vamos a ir a Galicia, pero a través de unas letras que me envió desde Montevideo el amigazo Rogelio Martínez Barreiro. Aparte lo tituló así: Un mensaje de Rogelio Martínez. Nuestra guerra civil ha puesto al desnudo el alma de muchos hombres. Han existido casos de ilustres escritores y artistas plegados al incivilizado falangismo, por miedo físico unos y por miedo a enfrentarse con el exilio otros. Tenemos otros más numerosos que han llegado al máximo sacrificio para mantener sus ideales y su pensamiento a la altura de su misión. Los más altos valores intelectuales han respondido en la hora amarga de la guerra civil a la grandeza de su obra. Machado, Alberti, Juan Ramón Jiménez, entre muchos de varias disciplinas, Pablo Casals, Picasso, Marguerite Chircou,
son también prueba fehaciente de nuestro acerto. Otros, desgraciadamente, se han empequeñecido ante la historia. Será difícil que nuestro pueblo, al menos en muchos años, olvide el comportamiento de estos hombres con su obra literaria y artística al servicio del franquismo. Por lógicas motivaciones humanas e históricas, la gran mayoría de la gente exiliada debió orientar su nuevo destino en los países latinoamericanos con mayor afinidad cultural. Por eso fueron preferidas, obviamente, las ciudades capitales de Argentina, Uruguay, Chile y México, donde era sabido que existían importantes centros y asociaciones representativas de ideologías y regiones de España. La vida del exilio se hizo demasiado dura y prolongada. Pasaron miles de días, miles de noches, con sus miles de lunas, sin poder regresar a España. No sé por qué parte del cuerpo pasan esos hilos invisibles que nos atan a la tierra que nos vio nacer, enredados en el tiempo que nos fue transformando, prisioneros de la nostalgia. Esto lo escribe un autodidacta, un gallegazo, un republicano que cumple 90 años. Y Rogelio Martínez Barreiro recibe, para mí, un grandísimo homenaje a través de este libro, a través del esfuerzo de un asturiano, Manuel Suárez González, y de un zamorano, Romero. Ellos realmente ponen en nuestras manos la obra de Rogelio Martínez Barreiro, porque este libro, él lo va a decir, pero es evidentemente un homenaje al exilio uruguayo, pero al exilio en Uruguay, pero a través del conocimiento de Rogelio. El libro de Rogelio en 3 tomos es inmanejable y, evidentemente, no está al acceso de todo el público. Esto viene a ser una especie de resumen y con una parte introductoria, como dijo el señor cónsul, para mí estupenda. La introducción histórica desde 1814, muy, muy meritoria, y que muestra, sucede constantemente, la, digamos, fascinación o el agradecimiento a este país de gente que conoce a Uruguay por primera vez. Uruguay es pequeño en población, pero no en territorio, es algo muy especial. Aquella gente que lo conoce queda enamorado o agradecido. Es el caso de estos 2 coautores, aquí Manuel Suárez y Luis Romero, emigrantes, no son emigrantes, son investigadores, estudiosos, que llegan a Uruguay tarde, no había ya exilio, no había emigración, y esta nueva realidad ante ellos es un nuevo mundo que se les abre. Esto les pasó a otros miles de emigrantes y exiliados. Hay emigrantes, hay exiliados, podríamos estar aquí con discusiones terminológicas, pero bueno, el exilio viene de la historia de la humanidad, como dijo el señor cónsul, y sobre todo el tema griego. Si vamos a Grecia lo podemos analizar. Esto de Rogelio, vamos a ver, es un caso, hay más, hay muchos más, y hay alguno que después les voy a comentar, que le voy a dar datos aquí a Manuel Suárez para que los recoja. Rogelio Martínez entra en el mundo del exilio siendo un niño. Entra en el mundo del exilio a través de una barca de remos en la cual llevaba a su madre en la ría de Vigo, la parte norte de la ría de Vigo, frente a donde nació, Cesantes, Redondela, Pontevedra.
¿Qué hacía Rogelio? Rogelio iba a remo, 17 años, llevando a su madre a la isla de San Simón para visitar a su hermano mayor que estaba preso, que era el que realmente sabía lo que era la política en aquel momento, porque Rogelio poco de eso sabe. Su padre era maquinista naval y él, su profesión, maquinista naval. Con esto quiero decir que es un autodidacta en el tema de las letras, totalmente autodidacta. Esa experiencia de su hermano preso y la madre llevándole comida y ropa, lo marcó para toda la vida. Se reúne, bueno, está allí la guerra civil, bueno, todo que pasó la guerra, preso, después de la guerra, él no va a la guerra porque es joven, y aparece, el padre había estado en el almirante Cervera, famoso en Cuba, en la guerra de Cuba, aparece en Buenos Aires. Piensen ustedes, un joven, casi un niño, gallego, que llega a Buenos Aires a encontrarse con el padre, pero el padre no estaba en Buenos Aires, estaba en Montevideo, porque el padre trabajaba en un barco que hacía la línea de Montevideo a Buenos Aires, sí, de maquinista naval. Y llega y, como es menor, lo retienen en el hotel de inmigrantes. Allí conoce gente, me comentó la gente con la que estuvo hablando, bueno, hasta que pasan unos días y bueno, viene su padre y lo recoge. Bueno, esta vida así parece que no tiene gran, digamos, gran pasión o gran atractivo. Es un ejemplo. Rogelio se establece en Montevideo y comienza a trabajar en varios oficios, pero lo que a él realmente le gusta es el tema con el lado editorial, edición, libros, fue camarero, varias historias, hasta que en contacto con Jesús Canaval Fuentes, que voy a contar, claro, hay que contarlo, no era exiliado, era un emigrante, un genio, fue el que le ayudó, no le cobraba, le pagaba cada 6 meses o anualmente, cuando montó su primer negocio de papelería. Entonces, el surtido de papelería iba de Ipusa. Todos los uruguayos que están aquí, los que tienen algunos años, se acordarán de la marca Suevia y se acordarán de la marca Tabaré. Las hojitas que había que escribir, bueno, yo escribía con el tintero, había que escribir, bueno, y así es como se aprende a escribir, ¿no? Vale. Esa Tabaré, Suevia, ¿se dan cuenta? Suevia, ya hay algo, el dueño ya, ¿verdad? Es un homenaje a Galicia. Galicia fue el primer reino cristiano de Occidente independiente bajo los suevos. Entonces le puso Suevia. Entonces decía Suevia y por detrás de Suevia había una catedral de Santiago. Bueno, Jesús Canaval Fuentes, vuelvo a decir, un genio, ayudó a Rogelio. Después seguimos comentando. Y Rogelio se puso a fabricar algo que fue lo que le dio a él una salida económica, que fueron unas cintas para máquina de escribir, que todos los que vivimos en Montevideo la usábamos en la Olivetti, en aquella máquina, o en las que había en Montevideo, Olivetti, no sé, otra, bueno, la Olivetti vendemos. La cintita que había que poner y iba pasando. Esa cinta de máquina de escribir se llamaba Zin-Ma, Zin-Ma, cinta de máquina. Yo siempre le decía que con el nombre no fue muy original. Bueno, eso fue lo que a él le posibilitó en la avenida 25 de Mayo, bueno, crecer económicamente y, bueno, y una posición buena. Paralelamente a esa posición, Centro Republicano, Patronato de Cultura Galega, que fue donde lo conocí yo, en 1971, el año, le decía aquí al cónsul, el año que se presenta el Frente Amplio, que nace, como todos sabemos, el 26 de marzo de 1971. El primer año que se presentan las elecciones conseguí
conocer a Rogelio. Fue en el subte municipal, en una exposición de libros que montó el Patronato de Cultura Galega de Montevideo. Y luego seguimos años y años en contacto. Rogelio conoció a Bergamín, fue gran amigo de Bergamín, y colaboró con Walter Rela, el director de La Niña Guerrillera, que se estrenó en Montevideo el tiempo que estuvo Bergamín. Y bueno, y ayudó en los escenarios, en la escenografía, todo esto. Estuvo con Alberti, con Lorca, bueno, una vida con Borges. Conoció a Borges. Bueno, Nora, claro, porque Nora Borges estuvo casada con el hijo de Torres García, Joaquín Torres García. Y bueno, como persona, vamos al tema, todo lo que nos conocimos en Montevideo, nos quedamos muy sorprendidos al conocer que estaba escribiendo una historia del exilio, porque Rogelio venía por los actos, hablaba, comentaba, pero nunca, bueno, hicimos varias cosas juntos. Un tema fue la recuperación fue la primera persona que se empezó a mover realmente por el viejo Pancho, por José Alonso y Trelles, en el Tala. Y bueno, quiero decir que un tema maravilloso. Entonces, voy a hacer un pequeñito resumen de un artículo que publiqué hace años, pidiendo una medalla para Rogelio. Fue hace 10 años, que tenía 80, que no se la dieron, pero bueno, esto está en gallego, pero ya lo paso rápidamente. Después escribí otro. Vamos a Montevideo para que Rogelio nos cuente. Esto fue estando con él en el Máicar, y en el Derby de Santiago de Compostela tomando un cafecito. Vamos a Montevideo para que Rogelio nos cuente algo de su vida de niño de la guerra. Nació en Sesantes, Redondela, Pontevedra, y a pesar de que anda con más de 80 años, había cumplido los 80, pero tenía unos meses, para mí es aquel activo hombre que estacionaba su Volkswagen modelo Brasilia en la puerta de Río Branco 1443, un poquito antes de la esquina con la calle Mercedes, y entraba en el Patronato de Cultura Galega, para charlar un rato con su gran amigo Fernando Pereira Caamaño. Puede que sea la compañía de Tucha Boedo, su simpática esposa coruñesa, que además de prima del recordado Pucho Boedo, es una cocinera y repostera de auténtica maravilla. No sé si a ti te invitaron. Bien, bueno, porque siempre que voy a la calle Rondó, unas tartas, ahí vení Manolito, antes de que naciera la hija de Rogelio. Y bueno, maravilloso. Pero lo cierto es que Rogelio está muy bien, y podemos decir que sigue bien ahora con 90 años. Recuerda todos los detalles de antes y después de su embarque en 1941 en el Cabo de Hornos con rumbo al puerto de Buenos Aires. Y aquí quiero hacer un poco de pinta, porque coincide que yo llegué a Montevideo en el Cabo de Hornos, pero en 1958, cuando el Cabo de Hornos iba para Desguace. El Cabo de Hornos, claro, sí, el Cabo de Hornos era dicen que al año siguiente fue para el Desguace. Era un antiguo buque de guerra americano que los americanos remodelaron, y lo compró una naviera vasca, Compañía Hispano, no sé. Había dos, Cabo de Hornos y Cabo no sé cuál era el otro. Dos hermanos remodelados, bueno, pero en el 41 debía estar muy bien, pero en el 58 era un cacharro. Según mi madre, yo fui todo el camino vomitando. La verdad, no me acuerdo. 5 años. Pero sí, les puedo contar, ya lo tengo contado muchas veces, no sé si lo conté cuando aquí, la última vez, pero bueno, lo cuento. Iba en el Cabo de Hornos. La primer gran alegría de América fue llegar al puerto de Santos, y sube un tío mío, que estaba emigrado en Brasil,
casado con una tía hermana de mi padre. Y sube al barco, saben que de aquella el barco se quedaba horas o a veces un día en el puerto. Bueno, sube al barco con un cacho de banana, no sé, de 10, 15 o 20 kilos de bananas. Y eso fue para mí la gloria. Y dice mi madre, te las comiste todas antes de llegar a Montevideo. Todo el día, bueno, porque la comida no me gustaba, ese tipo de comida uno no está acostumbrado, ustedes saben, bueno, con esto el barco, todo. Pero eso fue un grandísimo descubrimiento. Y fue lo que me dijo a mí que, bueno, la verdad, América no estaba tan mal si te reciben con bananas. No estaba tan mal. No estaba tan mal. Esa fue ya la primera impresión, la primera. La segunda fue después. Bueno, y cuento la segunda. Después seguimos con. Cuento la segunda. ¿Saben cuál fue la segunda gran alegría e impacto? Esto lo tengo publicado, pero como mis libros están agotados, desgraciadamente no puedo. Bueno, sí, pero no hay un peso. Ya la Junta no tiene guita. No hay un mango. La segunda gran, llegué el jueves 27, jueves, ¿no? Viernes 28, sábado 29 y domingo. Es decir, el jueves 27 de noviembre de 1958, los blancos estaban en plena campaña electoral enloquecidos y el domingo 30 ganaron las elecciones. O sea, domingo 30 de noviembre de 1958. Yo llegué el jueves. El domingo 30, día de las elecciones, fui con mi madre y mi padre a la calle Santa Ana. ¿Alguien controla dónde queda la calle Santa Ana? No, está mal. Exactamente, no es el Cerrito, pero muy bien. Pasando Burgues, es paralela a Propios, pasando Burgues. Santa Ana, una paralela a la calle Elba. Uno va para Garzón, para Instrucciones, pasando Burgues. Saben que hay un bar, bueno. La primera es Elba y después viene Santa Ana. En Santa Ana tenía la casa Ramón, que era el ex socio de mi padre en un taller que tenían de herrería antes de emigrar, los dos juntos en el lugar en que nacimos nosotros. Entonces, ese domingo 30, yo voy a la casa de Ramón. Ramón había llegado 55, llegó mi padre. Ramón, pues, en el 54, un año antes, porque fue quien le dijo, venite para Montevideo, que hay laburo para los herreros. Mi viejo llegó el domingo y el martes estaba trabajando en Casa Ponti. Ese domingo, ¿qué probé yo en la calle Santa Ana? A ver, ¿qué se les ocurre? Que probé algo que definitivamente me hizo algo que lleva leche. La hija de Ramón, que había llegado un año antes, tiene 2 años más que yo, trajo dulce de leche. Y bueno, eso fue fascinante. Él no va más. También trajo mate con azúcar, pero yo estaba con el dulce de leche. Bueno, para que se den cuenta. Bueno, vamos allí. El padre de Rogelio era maquinista naval. Navegando por América, ahorró unos pesos para comprar unas tierras y se casó con Narcisa Barreiro. Rogelio tuvo 3 hermanos, Maruja, Leopoldo y Manuel. Que Manuel estuvo exiliado en Montevideo. El padre formó parte en Cuba de las tropas del famoso Cervera y volvió herido, lleno de quemaduras, y todavía hoy Rogelio se acuerda de las canciones que cantaban las jóvenes casaderas, las mozas. Ay, mocita, no lo quieras, que es un marino de la escuadra de Cervera. Famosa. Cuando estalla la guerra civil, el padre está en cesantes esperando un contrato y cuando llega, marcha. Así fue que posiblemente salvó su vida porque el hermano mayor estuvo detenido en la isla de San Simón, que conté antes del barco. Rogelio entró en Argentina con nombre falso, el nombre del hijo argentino de una vecina de Cesantes que se llamaba Norberto Ramón Curujeiras Estelo.
Años después, tiene lugar el reencuentro con su padre y viajan juntos para Montevideo. Rogelio siente que Uruguay es algo único, un país abierto y generoso, en el que puede salir adelante sin que le hagan falta muchas preguntas sobre su pasado. Ahora está jubilado, después de una vida de trabajo, fue empresario, fundador del Patronato, Semanario España, Luchamiento Franquista, España Democrática. Y bueno, y aquí quiero destacar que mi amigo Rogelio es uno de los más grandes investigadores del mundo sobre el exilio español en el Río de la Plata. Como no tiene título universitario, casi no se habla de él, por eso es de agradecer lo que hicieron los dos coautores, porque eso es así. Escribió Una derrota advertida en el 97, Crónica del exilio español en el 99, Crónica de Bergamín en el 2004, Mercedes Pinto y, bueno, y muchísimas cosas más. Termino. Que el exilio está en todos y en cada uno de nosotros, uruguayos nacidos allá o uruguayos nacidos aquí, lo demuestra esta hermosa poesía que voy a leer. Galicia, patria de mi padre, luminosa y grande, qué profundamente te quiero también. Me crié soñando con tu maravilla. No quiero morirme sin verte una vez. Cuando a ti yo llegue, has de conocerme por el gozo trémulo, por la palidez, por la emoción honda de risa y de llanto, por el verso puro que llevaré, con el niño mío que también te ama. Oh Galicia mía, hemos de traer a la tierra india que amparó a mi padre algo de tu hechizo y de tu placidez. Firma Juana de Ibarburu. Juana de Ibarburu se llamaba Juana Fernández y era la hija de un gallego del norte de Lugo, de Vilanova de Lourenzá, que vivió en Melo. Para mí es un homenaje a todos los exiliados del mundo. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Y ahora simplemente una pequeña introducción. Manuel Suárez es coautor del libro, asturiano de aquellos de la Asturia verde de bosques y negra de minerales, porque con lo que hablé con él me di cuenta que es asturiano más que nada. Y agradecerle, porque él nos posibilitó rescatar algo que incluso en el propio Uruguay se ha hablado poco, que es esto, ¿no? Manuel. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes por vuestra asistencia, a los componentes de la mesa. Me enterneció y me conmovió las palabras de Rogelio, al cual agradecemos y le recordamos con mucho cariño. Con mucho cariño. Tengo muchas anécdotas con Rogelio y eso es una maravilla. Recordar a Luis que no puede estar presente, Luis Romero, porque se encuentra en América, pero en otras presentaciones que están previstas, sobre todo la de Galicia, la que tendremos en Galicia, ya estará, creo, Luis Romero. Antes de empezar mi pequeña intervención, quiero rendir un pequeño homenaje de solidaridad con todos los exiliados y refugiados que en el mundo está habiendo. Pasan de 15 millones. Solamente de Afganistán 2 millones y pico, sirios, África, que lo recordemos. Y otro recuerdo también muy especial a los exiliados, porque muchos iban camino del exilio, otros por necesidades económicas, los que están muriendo en el mar Mediterráneo, en las aguas del Atlántico también, que ya pasan de 25.000 en estos últimos años. Hace poco en Lampedusa, como bien sabéis. Cada vez que leo una noticia de esta característica, me acuerdo del exilio de los moriscos o del destierro, la expulsión de los moriscos en 1609, que los echaron de España, en torno a 300.000 más, y estaban bautizados, eran cristianos. Y se dieron bastante casos en que llegaban allá y decían, vosotros sois cristianos, otra vez para acá. Y dice un cronista
que por cierto tengo que buscarlo, porque es que lo leí, esto de que no te acuerdas después, dice, y se encontraban en medio del mar, al Mediterráneo en este caso, teniendo el cielo por techo y el mar por lecho. Cada vez que una patera, un navío de estos que traen piraguas, me acuerdo que tienen el cielo por techo y el mar por lecho. Bueno, pues entonces quería sencillamente recordarlos como refugiados, exiliados, y empiezo mi intervención. El libro está dividido en 8 grandes capítulos, junto con unos apéndices, porque hemos intentado que fuera, eso, divulgación, como decían aquí, lo más amena posible, no fuera un zocotrol. Todo esto es infumable, aunque realmente ha salido voluminoso, intentando que los jóvenes, las generaciones de allá, tuvieran idea de cómo estaban aquí los españoles que se exiliaron. Entonces contextualizamos un poco las circunstancias de por qué tuvieron que emigrar y sobre todo exiliarse españoles. Guerras carlistas, liberales, republicanos, anarquistas, socialistas, hasta el gran exilio del año 36-39, sobre todo 39. Por una parte, entonces contextualizamos cómo estaban aquí y también intentamos contextualizar qué encontraban allí los españoles cuando llegaban. Claro, las anécdotas que nos contó Manuel son significativas. Después yo pondré algunos detalles de exiliados que lo narran. Entonces, en este sentido, el libro va basculando a caballo entre estos dos y al mismo tiempo nombrando una pequeña microbiografía de personajes de cada época. Lógicamente, los más son de la época de la posguerra. Entonces, eso también yo creo que la gente lo valora bastante porque yo recuerdo, investigando todo esto, que muchos libros, grandes investigaciones, apenas nombran que en Uruguay hubo exilio español del 36, y por supuesto de estos anteriores nadie dice nada. Y si nombran algo, pues ponen ahí unas docenas y siempre nombrando los mismos. Margarita Xirgu, Bergamín, Struck, en fin, los intelectuales, los literatos, algunos que venían de Argentina a pasar temporadas o a resguardarse, como Alberti, en fin. Y entonces nosotros hemos hecho un esfuerzo porque aparecieran nombres y que si seguimos rebuscando, ya tenemos más, de gente normal, gente obrera, campesina, soldados rasos, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, también el libro da un toque de homenaje a toda esta gente. Bueno, y empieza el libro un poco diciendo qué es el exilio y el exiliado. Voy a leer porque así voy más rápido. Muchísimas de las palabras del diccionario que empiezan por des o por ex, si tienen la curiosidad, busquen uno sencillo, ¿no? El Arús o este otro de 100 tomos, el Espasa, ¿no? Se pueden aplicar de algún modo a los exiliados. Aunque la palabra exilio se circunscribe a los emigrados por razones políticas, a los refugiados, no siempre están ajenas a las razones de tipo económico y social. Están entreveradas. El drama que lleva el exiliado consigo se resume en algunos textos de autores bien conocidos. A mí me gusta también citar, agradezco la poesía de Juana. Fijaros, ya vamos a dejar el paraíso, y nos centramos con la bendición que Isaac da a su hijo Esaú, que le había robado la herencia por un plato de lentejas, engañado a su hermano, porque claro, muchas de las guerras que salieron exiliadas de España eran guerras fratricidas entre hermanos. Dice: todos los exilios de cualquier época histórica conllevan la despedida dura e inmisericordia que Isaac dio a su hijo Esaú, después de haber sido engañado por su hermano, al que vendió su heredad por un plato de lentejas, quedando desposeído de su patrimonio legítimo. He aquí que fuera de la grosura de la tierra será tu morada,
y fuera del rocío que baja de los cielos. Es una frase impresionante. León Felipe, que conocía la Biblia, que narró con mucha profundidad el problema del exilio, hizo esto. El español del Éxodo de ayer y español del Éxodo de hoy. Te salvarás como hombre, pero no como español. No tienes patria ni tribu. Si puedes, hunde tus raíces y tus sueños en la lluvia ecuménica del sol. La frase del Génesis. Yérguete, yérguete, que tal vez el hombre de este tiempo es el hombre movible de la luz, del éxodo y del viento. A mí esto es significativo. Bueno, pues como decía de las palabras pues prefiero que vayáis al diccionario, pero aquí hay recogidas: exportado, expoliado, desterrado, expulsado, expurgado, extraído, aparte de otras como refugiado, como expatriado, fugado, en fin. Palabras que empiezan por des o por ex, veréis que de alguna manera tiene un matiz que se puede aplicar al exiliado. María Zambrano, a la que yo admiro mucho y mucha gente, una exiliada de larguísimos años que esperó a que muriera Franco, no quiso, hasta que estuviera por supuesto, después de Franco, como Alberti y tal, pero hasta que no estuviera la Constitución y demás, resumía la condición humana de exiliado. En mi exilio, como en todos los exilios de verdad, hay algo sacro, algo inefable, el tiempo y las circunstancias en que me ha tocado vivir y a lo que no puedo renunciar. Salimos del presente para caer en el futuro desconocido, pero sin olvidar el pasado. Nuestra alma está cruzada por sedimentos de siglos. Son más grandes las raíces que las ramas que ven la luz. Un matiz también muy importante de lo que es el exilio. Pero, en fin, hay notas o características que son permanentes en toda clase de exilios. Si bien cada éxodo, cada exilio, se configura con peculiaridades propias. La expulsión de los judíos o de los moriscos, a los que hice antes referencia, anticipan en lo sustancial a otros exilios. Podemos contar el exilio republicano de 1939, que redondeando, torno a 500.000, 600.000. Mirad cómo, comparando un texto de un sacerdote de los palacios de Sevilla, narra cómo fue el exilio, la expulsión de los judíos en 1492. ¿Cuántos? 150.000, 200.000, unos se convirtieron, otros no, y narra de esta manera y dice: salieron de la tierra de sus nacimientos chicos y grandes, viejos y niños a pie, y caballeros en asnos y otras bestias, y en carretas, y continuaron sus viajes cada uno a los puertos que habían de ir, porque estaba señalado a dónde tenían que ir cada uno. E iban por los caminos y campos por donde iban con muchos trabajos y fortunas, unos cayendo, otros levantando, otros muriendo, otros naciendo, otros enfermando, que no había cristiano que no hubiese dolor por ellos. Y siempre por donde iban los convidaban al bautismo, claro, para que se quedaran y no tuvieran. Y algunos con la cuita se convertían y quedaban, pero muy pocos. Los rabíes los iban esforzando, hacían cantar a las mujeres y los mancebos y tañer panderos, y así la gente se alegraba y no puede a nadie por ellos preguntar. Pero fijaros, Azaña, que también murió en el exilio, a pocos meses de terminar la guerra, narra cómo fue el éxodo. Por cierto, si pasáis algún día por la Junquera, hay un museo del exilio que merece la pena ver, en Gerona. Lo ha inaugurado hace unos años. Fíjate cómo narraba las caravanas de exiliados por los pasos fronterizos de los Pirineos. Paisanos y soldados, mujeres y viejos, funcionarios, jefes y oficiales, diputados y personas particulares en toda suerte de vehículos, camiones, coches ligeros, carritos tirados por mulas, portando los ajuares más humildes y hasta piezas de artillería motorizadas, cortaban una inmensa masa a pie, agolpándose todos contra la cadena fronteriza de la Junquera. El tapón humano se alargaba 15 kilómetros por la carretera. Desesperación de no pasar, pánico, saqueos
y un temporal, era febrero, un temporal deshecho. Algunas mujeres malparieron en la cuneta, algunos niños perecieron de frío. Se tardó 2 o 3 días en restablecer la circulación. Las gentes quedaron acampadas al raso y sin comer en espera de que Francia abriera la puerta. En el fondo, el parecido que tiene con lo de los... ¿Qué itinerario llevaron los exiliados? En la historia de España, que esta página podríamos denominar como un extenso capítulo de la historia de la infamia, y si añadimos el éxodo de carácter económico, es más trágico aún, cabe escribir una crónica de la España vertebrada por los éxodos de carácter político, económico, militar e incluso religioso. Larra, que fue un niño exiliado también, dijo: el español o está regresando de un exilio o preparándose para otro. De Larra tenía que ser esta frase. El camino seguido por la gran mayoría de los exiliados, con excepción de algunas rutas hacia Portugal, Gibraltar, que desempeñó un papel muy importante para los liberales en el siglo XIX, gracias a Gibraltar se libraron buenas cabezas españolas, Italia, Austria y los países del norte de África, siempre fue los Pirineos. El gran camino fueron los Pirineos. Ya con los carlistas, aquí lo narramos despacio y tal, se pusieron en marcha los campos de refugiados en Francia, denominados de acogida en algunos textos. A mí me suena muchísimo esta frase, ahora esos centros de internamiento para los que vienen de otros sitios. Y muchos preferían destrozar los fusiles contra las piedras con la rabia y la impotencia de los vencidos. Estamos hablando de los carlistas, que por cierto, muchos se fueron a Uruguay y se integraron incluso, como decía el señor cónsul, don Álvaro, en las partidas de las guerras civiles que había en Uruguay. Fijaros la reacción, que fue la misma que tuvieron muchos soldados del año 39, que tuvieron que entregar las armas. Dice este hombre de los carlistas: era de ver 4 o 5 mil hombres como arrebatados por los más horribles accesos de furia, arrojados por el suelo y rodando por el polvo, arrancándose desesperadamente los cabellos y morder la tierra despedazándose a sí mismos, y otros por un acto de abatimiento meditaban su destino, cruzando los brazos y fijos los ojos en el suelo extraño. ¿Quién de ellos rompe su espada y hace pedazos su fusil, el amparo de sus fatigas, por no entregarlo en manos de aquellos idiotas, califica de idiotas, que con torvo ceño se lo exigían? Una anécdota de esos pasos de los Pirineos, porque claro, al pasar ya tenían que entregar armas, tenían que entregar todo, y a ir en los campos de internamiento, que bueno, como sabéis, pues hubo momentos al terminar la guerra, después de la guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, y parte de tiempo, meses, que pasaron de 300.000 en campos de refugiados. Si podéis hacer alguna vez las rutas del exilio por los Pirineos y pasar por Cuyure, por cierto, para hacer homenaje a Machado, los campos de Bernés, hay una serie, no hay mucho recuerdo, por cierto, de ello. Tienes que preguntar, tienes que enterarte, tienes que leer libros, pero bueno, por ahí fueron los pasos, ¿no? Ya decía lo de los carlistas. Bueno, pues un número se cifra en unos 40.000, después de permanecer un tiempo en Francia en los campos habilitados, acabó fijando su residencia en América, entre otros Neruda y otros barcos que montaron para llevar a gente a América. Las rutas del exilio, Museo de la Junquera, como os dije, y la vida en estos campos no fue agradable, ni mucho menos. Hay unos testimonios bastante espeluznantes. Estaban en playas en pleno febrero, disponían de servicio higiénico, tenían que bañarse en el agua. Bueno, un panorama tremendo. Pero conviene tener en cuenta una cosa muy importante. Mucho peor lo pasaron quienes pudieron o no quisieron salir. El caso de Miguel Hernández, que detenido en la frontera volvió otra vez a su tierra, porque él no creía que merecía la muerte. Pues nada, cadena perpetua y murió nada. Pues las condiciones de vida fueron infinitamente más duras y penosas para los que se quedaron.
se habla de casi 500.000 de personas que estuvieron en las cárceles o los campos de concentración en la inmediata posguerra. Después, como era tantísima gente, tuvieron que liberar, porque aquello era inviable. Mucho más terribles que los franceses aún. Ver, por ejemplo, el testimonio de Marco Sana. Hay un libro de Eugenio de Guzmán que cuenta la anécdota, cuenta la historia de cómo lo pasaron en el campo de los almendros, ahí cerca de Alicante. Espeluznante, espeluznante. Eduardo de Guzmán, exacto. Que es increíble, de que bueno, lo lees Pues bueno, mirad lo que dice Marco Sana, que vive, gran poeta, estuvo 20 y tantos años preso, por cierto, muy vinculado a Uruguay, cuando salió de la prisión, estuvo por Uruguay, un reconocimiento, Rogelio estuvo mucho con él y tal. Marco Sana. Todavía hace poco estaba firmando libros, un poeta importante, estaba firmando libros bueno, a ver si lo encuentro, página 29. Y es que quiero leeros así rápidamente, fijaros lo que estaban ya en los últimos días de guerra y habían dicho que el puerto de Alicante iba a quedar libre, vigilado, vamos, bajo la tutela de los aliados, de Inglaterra sobre todo, para que los que quisieran marcharse fueran. Y había miles esperando los barcos que nunca llegaron. Mirad lo que dice Marcos. Y todos esos fueron al campo de los almendros, la mayoría. Dice Marcos en un libro, su libro, Decidme cómo es un árbol. En el puerto ya había miles de hombres y mujeres esperando y no paraban de llegar nuevos contingentes. Decían que el puerto de Alicante había sido declarado zona internacional. Todos los días avisábamos el horizonte a la espera de los barcos prometidos. Una noche vimos una larga columna de luces de camiones acercándose por la carretera de Alicante. Al día siguiente supimos que eran fuerzas italianas. Nuestro sueño se esfumó de golpe y todos quedamos atrapados en aquella ratonera. Vivimos las escenas más patéticas y desesperadas. Algunos se pegaron un tiro delante de todos, otros se arrojaron al mar y la gran mayoría a los campos de concentración. Bueno, pues de todo esto, que incluso la gente del pueblo, que había sido partidaria, o que era partidaria del régimen de Franco, pero la gente humilde, sencilla, compartió con los vencidos 1001 penalidades aquí en España. Esa era una de las causas que después hubo una emigración muy fuerte, por razones económicas. Hambruna, falta de libertades, trabajos agotadores, si bien no la cárcel y las penas de muerte u otro tipo de persecuciones que padecían los republicanos. De todo esto se habla en el libro. O sea que todas estas cosas. Después en el libro insistimos bastante en el exilio de gente sencilla, normal, no los importantes, no los que destacaron para el acervo cultural, científico, etc., sobre todo México, en Argentina, también en Uruguay, por supuesto. Por deciros un detalle, Rogelio conoció a Bergamín porque era discípulo de él, íntimo amigo, con las obras completas que está haciendo, la biografía, etc. Los autores hemos hecho un esfuerzo por incluir brevísimas biografías de exiliados desconocidos, gente humilde, obreros, campesinos, empleados, y no solamente los nombres de los famosos por su notoriedad en el ámbito literario, político, científico, militar o de las artes, otro tipo de artes. Cuando se habla de los exiliados en Uruguay, que son más de los que se cree y se dice, a falta de cómputos exactos, cabe barajar la cifra, supera más o menos los 2000, incluyendo, por supuesto, a mujeres, niños y otros familiares, que también son exiliados, aunque hayan ido después porque, como el padre no podía venir, o el marido, pues Franco permitió que se fueran los familiares a unir la familia allá. Pero bien exiliados son, ¿no? No tiene otro remedio más que salir para ahí. En pocas publicaciones al respecto se repiten siempre los nombres de Bergamín, Margarita Xirgu, Rafael Alberti, General Hurtado, José Estrú, la familia Cárdenas y algunos más, pero no hay otros nombres de esta gente sencilla. Como es bien sabido, la mayoría de exiliados pertenecían a lo que podíamos calificar de segunda o tercera o cuarta categoría, es decir, que claro, los famosos llevaban un exilio muy distinto a los de esta. Hay, por cierto, un libro muy interesante sobre los de tercera categoría. En el sentido de que su exilio estuvo constituido por el esfuerzo continuo para encontrar un puesto de trabajo y de supervivencia, sin duda con mayor bienestar y dignidad de la que disfrutaban sus compañeros republicanos
que se quedaron en España. Esto también hay que decirlo, y lo reconocen, Los familiares del exiliado. También hemos tenido la preocupación por fijar nombre, con nombre y apellido en lo posible, pues se estiraba mucho decir el nombre de la mujer con el apellido del marido, de muchas mujeres, esposas, hijas, que acompañaron a sus maridos y padres en la partida hacia el exilio o se reunieron con él en años posteriores a finalizar la guerra. A estos hijos se les denomina hijos de la guerra, en el caso de Rogelio. No son los niños expatriados durante la guerra, que fueron unos 30.000, que fueron a Bélgica, a la URSS, todavía hay gente, Checoslovaquia, que esos en su gran mayoría regresaron después de la guerra. Y también hubo ahí un buen lío, que dieron a familias, claro, están echando ahora lo del año 80, los niños robados. En el Uruguay actualmente cerca de 100 personas que reciben la ayuda que concede el gobierno español a quienes perciben una pensión exigua, pequeña. Debemos añadir a aquellos que no tienen derecho porque su pensión es relativamente digna y a los que se regresaron a España en algún momento. Es evidente que los llamados hijos de la guerra podían retornar cuando quisieran y no solo cuando se implantó la democracia. No obstante, los contabilizamos como exiliados por añadidura, pues fueron obligados a salir de su patria. Eso es evidente. Quien diga que Rogelio no fue un exiliado, vamos, es que no saben nada de sí. ¿Cómo fueron acogidos en Uruguay? La acogida por parte del pueblo debe calificarse de extraordinaria. Es más, algunos dicen de la más extraordinaria. No hubo suerte de que se aprobara una propuesta presentada al Congreso por el uruguayo socialista y gran estadista Emilio Frugón para dar asilo político a 5.000. Por muy poco no salió la votación para recoger a 5.000. En los campos que estaban refugiados en los campos de Francia. Sin embargo, fue continuo el goteo de exiliados, sobre todo los que pasaban de Buenos Aires a Montevideo. Entre ambas ciudades existe un puente, no solamente de barcos, aviones, incluso coches, tal ahora, ¿no? Que hay puentes. Pero es como un cordón umbilical desde la época de la colonia. De hecho, nuestros mejores escritores y científicos que en los años anteriores a la guerra iban a Argentina paraban siempre en Montevideo. O a la ida, y a veces a la ida y a la vuelta, a dar conferencias, a tener encuentros, simposios. Lorca, Menéndez Pidal, Ortega y Gasset, en fin, Albornoz, Namuno, muchos. Impartían sus conferencias y repartían los días que duraba el viaje entre Montevideo y Buenos Aires. El primer monumento que se erigió a Lorca fue en Salto, por Enrique Amorín, en el año 47. Se dio una fuerte migración española a finales del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX hacia el cono sur. Uruguay ocupó el cuarto puesto como receptor de inmigrantes españoles en toda América, que llegaron a ser, calculemos, unos 3 millones. Estos, los que fueron a Uruguay, vivieron siempre en un ambiente de libertades y valores republicanos al 100%, como comentabais antes. Y fueron los que acogieron en buena medida a los que ayudaron en búsqueda del empleo y de integración social a los exiliados españoles. Claro, este matiz es importante porque cuando se declaró la guerra y antes de la guerra, muchos de los que habían ido por razones económicas antes de la guerra simpatizaban con los ideales de la República, los valores republicanos, etc. Tenía un centro, un círculo republicano, Mercedes Pinto había creado un centro y tal, y lógicamente apoyaron en todo momento al bando republicano, vamos, a la República. Esto, claro, les enemistaba automáticamente cuando vino la dictadura con la dictadura. No es que fueran exiliados en sentido estricto, pero apostaron por recoger, por acoger, por cuidar, por ayudar a los que eran exiliados. Con la llegada de los anarquistas y exiliados más significativos en política a principios del siglo XX y bajo la dictadura de Primo de Rivera, se formaron núcleos muy activos y afines a los ideales de la República. Acordaros del famoso Troitiño, de los canillitas, de que fundó el sindicato de los canillitas y todo. Se generó en el pueblo uruguayo una fuerte simpatía y profunda solidaridad con los republicanos durante la Guerra Civil. La Guerra Civil española no dejó indiferente a nadie en Uruguay. Se formaron un gran número de comités, asociaciones de mujeres, gremios y sindicatos, grupos políticos que apoyaron para socorrer al bando republicano e incluso los niños en las escuelas recogían material escolar. A pesar de que cuando estalló la guerra, el presidente Gabriel Terra rompió las relaciones con la República por varias razones.
Otro dato llamativo, por ejemplo, el estadio de fútbol Centenario se colmó hasta la bandera en un mitin presidido por Indalecio Pret en enero del 39, ya cuando estaba grabando. También para luchar con el bando republicano vino un grupo significativo de brigadistas internacionales. Unos eran uruguayos y otros eran españoles que vivían allí. Lo que pasa es que el régimen franquista no los contabilizaba como inmigrantes de Uruguay porque no le interesaba, los consideraba como españoles, pero que eran comprometidos, con lo que comentábamos antes, comprometidos con la causa republicana. Durante los años posteriores a la guerra, buen número de republicanos estaban convencidos, de los que estamos allí, de que el régimen de Franco caería de un día para otro. Testimonios personales de hijos de la guerra me dijeron a mí que su padre, en concreto uno, y por lo tanto más de uno no quería comprar los electrodomésticos, por ejemplo, que ya había por allí, porque ya va, cualquier día ya volvemos para España. Muchos murieron con esa esperanza. Los intelectuales y escritores que residían en Buenos Aires estaban permanentemente, sobre todo gallegos, muchísimo, permanentemente hacia Buenos Aires, Alberti, Castelejo, Seana y otros muchísimos, a promover actos, pronunciando conferencias, emisiones de radio, compartiendo mítines, tertulias, conmemoraciones, sobre todo los aniversarios de la Segunda República. Había unas grandes fiestas y unas grandes festividades en pro de la causa republicana. Por ejemplo, el gran Ciopo, que famoso en el mundo del teatro de Uruguay, Atahualpa, Ciopo decía, participó en uno de estos actos que recordaba años más tarde con profunda emoción. Decía, la poesía había pagado un tributo brutal. El asesinato de García Lorca, la muerte de Miguel Hernández en la cárcel, el exilio y posterior muerte de Antonio Machado. Y aquí en el Cine Central se hizo un acto con la presencia de Pablo Neruda y Rafael Alberti. El cine se venía abajo. En mi saludo yo decía estos dos secretarios generales de la poesía hispanoamericana, porque en esa jornada memorable a mí me tocó presentar a aquellos dos gigantes. Y fíjate, hace pocos años, el gran escritor, eminente escritor y poeta Eduardo Galeano, en un acto que hubo aquí en Madrid en junio de 2008, decía, al hacer el homenaje, dice, ofrezco un recuerdo homenaje a los exiliados españoles con estas palabras. A la memoria de los republicanos españoles exiliados en Uruguay que me enseñaron la dignidad de los vencidos. Galeano vive todavía y está produciendo. El Centro Republicano Español y la Casa de España, de tendencia socialista y comunista respectivamente, fomentaban y promovían continuos actos y encuentros, reuniones, conferencias, artículos en diarios, editaban en su propia prensa, periódica, daban tertulias, todo para fomentar y seguir con los valores de la República, convencidos todavía que, bueno. Por otra parte, la frontera entre ambas orillas del río La Plata y en alguna medida la de Brasil era muy permeable. En la época, por ejemplo, del primer peronismo, hubo exiliados de Argentina que se retiraron a Uruguay por miedo a esa persecución que estaba en la trastienda por ser Perón tan amigo de Franco, que mantenía. Por ejemplo, ¿cómo recibían a los uruguayos? Ya estoy terminando. Por poneros dos testimonios de dos emigrantes que al llegar a Uruguay, claro, tú te acordabas de dulce de leche de los plátanos, pero fíjate de qué se acordaba. Y me encuentro aquí, en Uruguay de 1951, un país profundamente liberal, donde en el café se reunían el socialista, el comunista, el blanco, el colorado. Todos gritan, eso sí, porque lo han heredado de nosotros, sin duda. Pero todos ríen, todos se despiden con un abrazo, y esto era nuevo para mí, claro, lo de esas libertades que tenía. Venancio, otro muy amigo de Rogelio, por cierto, Lozoya, dice, yo llegué aquí en el año 43, luego de haber vivido en Francia. Y lo primero que pensé fue que la patria de los derechos del hombre no era tanto Francia como decía, comparando la situación que habíamos vivido allá con la libertad de que disfrutamos aquí en este momento. La solidaridad del pueblo uruguayo ha sido tan grande, también la hubo en Argentina y México, pero en proporción, que este es el detalle, en el Uruguay se nos recibió como en ningún lado. Y este sí que estaba relacionado con los de México, con los de Uruguay, con los de Chile, con los de Venezuela, es cierto, con los de Santo Domingo, que muchos emigraron porque Trujillo dijo que vengan aquí 50.000. Fueron unos 5.000, pero claro, los 2 días con Trujillo, que había liquidado a miles de haitianos. Hay muchos testimonios de gente que
otro que fue profesor, pues llegó al Ateneo dando las gracias allá por el año 40 y algo, y dijo, quería preguntar por quién lo presidía y tal. Y dice, gracias al Centro Republicano que escribió una carta a Franco, con motivo de una amnistía, estoy aquí. Y enseguida encontró trabajo, etc. Una cantidad de resúmenes que te enternecen, que te conmueven. Tú cuentas que la carta llegó el día del cumpleaños de Franco. Así, sí. Bueno, algo de que una amnistía. Por eso lo amnistiaron. Y llegó ahí al Centro Republicano a dar las gracias. En resumen, hemos sido un pueblo de migrantes y exiliados. A ver si conseguimos, por una parte, tenerlo muy en cuenta cuando nos llegan emigrantes y exiliados de otros países. Y por otra parte, para no repetir emigraciones y exilios forzosos. Nunca más exilios y persecuciones. Esto es lo que habría que resumir. Si hay emigrantes, que sean porque lo eligen bajo su soberana responsabilidad de personas libres. Muchas gracias.